todo, supongo. ¿Sabe usted que hay esta batalla del relato y básicamente hay un sector que está poniendo el foco en que la culpa la tienen aquellos que apostaron demasiado por las energías renovables y demasiado poco por la energía nuclear, que es como la maja y la más estable para los que defienden este punto de vista, y en cambio otro punto de vista, en el que parece estar el gobierno, de que la culpa de todo lo tienen los operadores privados, es decir, Endesa, Gas Natural, Iberdrola, etcétera. Hay que decir que en teoría esto no parece un problema causado por los suministradores, sino por los distribuidores, es decir, por red eléctrica, que es donde sería donde habría surgido aparentemente el problema, pero a partir de aquí, Red Eléctrica es una empresa que está gestionada por la SEPI, por tanto por el Estado. No entraría, por lo menos dentro de lo que yo considero una empresa privada, puesto que a su presidenta lo nombra el gobierno, y me parece lógico que una empresa como Red Eléctrica tenga una participación del Estado por lo importante que es para el suministro. Claro, muchos están criticando que Red Eléctrica, extrañamente, publicó el pasado 9 de abril este tuit que se ha vuelto bastante popular. Ante las informaciones publicadas, no existe riesgo de apagón. Red Eléctrica garantiza el suministro. Esto es del 9 de abril de 2025. También muchos están recordando ahora que en una entrevista de hace un par de años, la presidenta de Red Eléctrica, la exministra doña Beatriz Corredor, fue preguntada en el programa de la señora Grison por el tema de los apagones. Ese rum que estamos escuchando estos días atrás, la amenaza de un gran apagón, porque hemos visto vídeos institucionales en Alemania, en Austria, y claro, una se pregunta, ¿el riesgo es real? En España no, desde luego. En España tenemos, claro, una se pregunta, ¿el riesgo es real? En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados. Y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimos tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia. Bueno, vamos a ver. Voy a decir una cosa y es la realidad. Creo que de todo esto no han parado de salir todólogos. A mí me encanta cuando aparece el político de turno en televisión hablando como si supiera muchísimo de todo esto y sacando quién tiene las culpas o quién no. Yo voy a decir una cosa, pero esto es una opinión particular y también con la cultura que tengo de lo que es energía nuclear, que es un poco. Porque, bueno, he estado vinculado al sector durante muchos años, ya no. ¿Sabe que no tenía ni idea? Me estoy enterando ahora. Bueno, algo está relacionado. El caso es que la cuestión es que al final la credibilidad de Red Eléctrica queda a la altura del betún, con estas declaraciones que ya no dan ningún tipo de confianza. Y para mí son los responsables. También tengo que decir que creo que España lleva muchos años avisados por Francia, que metieron toda la inversión en el proyecto ITER, creando muchísimas centrales nucleares, y nosotros, mientras tanto, desmantelando. Se perdieron ya Zorita y Garoña. Almaraz y Trillo están, creo que ya en los últimos estertores. Y creo que quedan ya Ascó, Vandellós y Cofrentes como centrales nucleares. Pero son centrales nucleares que no son, que tienen la vida que tienen y les queda lo que les queda. Y no hay ningún tipo de proyecto en España para hacer un ITER como el de Francia, que hubiera sido algo bastante interesante, por ejemplo. Hemos renunciado a las energías nucleares, a la energía nuclear ha sido como algo que se ha visto como el demonio, como malo, como contaminante, y creo que hemos perdido una oportunidad de hacer algo en España bastante grande en ese aspecto, sinceramente. Y bueno, pues ahora tenemos lo que tenemos. Y no sé si usted ha ido, no sé si usted al señor presidente, un segundo, por favor, porque yo creo que él también ha hablado de este asunto en el pasado. A ver si lo tengo por aquí. Sí, porque yo creo que el señor presidente del gobierno también en alguna ocasión se había expresado sobre los que decían que podía haber apagones, porque sabe usted que tenemos a políticos y a periodistas muy comprometidos con el tema de los bulos, y decía esto de los que decían que podía haber apagones.
No va a haber apagones, ni racionamientos, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos. A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse y para cocinar. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas. Eso no va a significar, por mucho que digan los agoreros, sobre todo la derecha, que lo que quiere es que todo descarrile y que todo vaya mal, que vaya a haber ni apagones, ni cortes de suministro en España, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que desean, pero no dicen, la derecha. Mire, voy a dar aquí un poco para los dos lados. Desde hace 2 años y medio. Esto me resulta o me recuerda un poco a, siempre ponemos el mismo ejemplo, pero a los fichajes del Marca que ya adelantó, como ya adelantó Marca, hombre, si al final va tanto el cántaro al fonte que al final se rompe, o llega un momento en el que termina pasando y dice, yo lo dije. Otra cosa es que la credibilidad de los políticos, incluso, como decía, de esta representante de Red Eléctrica, quede bajo mínimos en estos casos. Bueno, vamos vamos a su político favorito. Usted siempre ha dicho que su diputado favorito es el señor don Gabriel Rufián, porque él también había hablado, de que no había que creerse a aquellos que hablaban de apagones, que eso eran bulos. Un fantasma recorre estos días nuestros grupos de WhatsApp. El gran apagón. Un gran apagón. Un gran apagón que supuestamente nos dejará un tiempo sin luz, sin calefacción y sin agua caliente. Por cierto, como viven 2/3 del planeta cada día. Un gran apagón que llegará a este país, concretamente por falta de capacidad energética y por falta de diversificación energética. Bueno, como la kriptonita de las mentiras son los datos, 2 datos. El primero, en este país las centrales hidroeléctricas están preparadas para generar mucha más electricidad de la que es capaz de consumir toda la población cada día. Y el segundo dato, en este país el sistema eléctrico cuenta con hasta 10 fuentes de energía diferentes. 10. Así que, señorías, es mentira, es literalmente mentira que vaya a haber un apagón en este país por falta de capacidad energética y es mentira que vaya a haber un apagón en este país por falta de diversificación energética. Que el alcalde de Vigo esté tranquilo. En este caso, da 2 datos que son falsos, evidentemente. Pero es lo que le digo, es un político hablando de algo de lo que no tiene ni idea, leyendo papeles de lo que le han dicho que tiene que decir y tiene que defender lo suyo, ni más ni menos. Entonces, como le digo, la credibilidad es nula. Es cierto que por entonces aquello de los grandes apagones era algo que, una época, pero esto es cíclico. Ya sabe que usted las noticias, pues, es como una serie, ¿no? Con sus temporadas o sus ¿cómo lo llama usted a veces? Como sus arcos, ¿no? Pues ahora tenemos el arco de los ciclistas, el arco Venezuela, el arco apagones, el arco... Siempre hay como una especie de arco. Y una época que fue el arco de que iba a haber un apagón. Quedó en nada. El apagón al final ha sido en un momento en el que tampoco estaba algo en redes sociales hablándose de ello. Claro, pero es muy curioso que nos digan que el sistema eléctrico español es la caña impresionante, el mejor, prácticamente del mundo mundial, que la gente de fuera lo usa como referencia, que probablemente es lo que se creyó Portugal y por eso se alumbraba atrás de nosotros, y luego digan que es físicamente imposible que pueda haber un apagón y luego estemos 10 horas de apagón. Los políticos habitualmente mienten, pero son mentiras que, pues que al final nos suben los impuestos, que al final esto no es así, que al final este recorte es de esta manera, de esta otra, y nos afectan relativamente o estamos acostumbrados. Pero una mentira de este calibre era más difícil de asumir, sinceramente. Mira, le pongo el que gana el ranking, que es en uno de los periodistas que está en Televisión Española y de los que advierte mucho que hay que ir contra los bulos, aunque a veces se descuida un poco cuando habla de ciertos eurodiputados, pero que decía esto en la cadena SER como ejemplo de bulos.
un gran fundido. El miedo a un gran apagón es un miedo infundado, es un gran bulo. España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación, ni por distribución. Absolutamente nada apunta en esa dirección. Esta es la capacidad de generar electricidad que tiene nuestro país. 107 gigavatios al día. El momento de mayor consumo en la historia de nuestro país antes del crack de 2008 fue el 17 de diciembre de 2007 y consumimos entonces 45 gigavatios, menos de la mitad de lo que tenemos capacidad de generar. Ni siquiera en Filomena, 42 gigavatios, consumimos la mitad. Así que nuestras centrales generan el doble de lo que somos capaces de consumir cualquier día. No hay un riesgo de colapso de nuestra generación, como tampoco hay un riesgo de que colapsen las nucleares. Incluso si eso pasara, este es el mix energético de nuestro país. En nuestro país cada día entran al sistema 10 fuentes de... Fíjese que hubiera sido muy fácil decir es muy poco probable, pero lo que están afirmando, como antes el señor Rufián, como antes, es que es un bulo el que se atreve a decir que eso puede pasar. Y después a la ruina. Incluso si desaparece esto, todavía nos quedan la hidráulica, la eólica, la solar fotovoltaica, otras renovables, las turbinas combinadas y los ciclos de gas. Todo esto hace también imposible eso. La diversificación impide el gran apagón. Es mentira que no tengamos capacidad, es mentira que no estemos diversificados y, sobre todo, es mentira que seamos Austria. Este es el problema de Austria. Austria depende de los gases que vende Rusia. Toda esta es la red de distribución de Rusia y Rusia está intentando impulsar esto, un gasoducto que no pase por Ucrania para no pagar el peaje que le cuesta. Nosotros no estamos... Pero en Austria no ha habido, que yo sepa, en Austria no ha habido un apagón últimamente, a pesar de que son los que más le afectaba el tema de la guerra con Rusia. Así que no, tampoco tenemos el riesgo geoestratégico. Es mentira que no tengamos capacidad, es mentira que no tengamos diversificación y es mentira que dependamos de Rusia. Todo es un gran bulo, todo este fundido es un infundio y habrá que preguntarse por parte de quién. ¿Qué eléctricas tienen interés en amenazar con un gran apagón? ¿Qué partidos políticos tienen interés en desestabilizar todo esto? Déjenme pensar. Está insinuando, supongo, que es cosa de Putin y de Vox, supongo, pero hay que hacer una cosa. No sé, probablemente tenga razón en que no tenga nada que ver con Rusia, pero por algún motivo extraño la web de la cadena SER ha retirado este vídeo. No sé por qué lo habrá hecho. Me sorprende por parte de ciertas personas, en este caso por parte de Javier Ruiz, este grandísimo ejercicio de patriotismo. Vamos a pensar que no es porque justamente coincide con que hay un gobierno en este momento apoyando. Es el ejercicio de patriotismo que hace y también de defensa, una vez más, de las energías renovables. Le hago una pregunta porque no recuerdo y creo que sí sé quién es, pero ya es la coincidencia. ¿Quién gobernaba en España en el año 2008? ¿Zapatero? En el primero sí, bueno, Zapatero sí. Vale. Ahora estamos en España en un momento donde las energías renovables han vuelto a pegar un boom, el tema de la fotovoltaica principalmente, pero pocos recordarán que justamente en el año 2008, yo lo recuerdo porque también estaba metido en ese sector por entonces. Entonces, en España, el año 2006-2007, estaba lleno de plantas fotovoltaicas. Había muchísimas plantas fotovoltaicas. ¿Qué es lo que pasó? Que se cortaron las subvenciones, Iberdrola tenía muchísimos y cogió y dijo, ahora todas estas plantas fotovoltaicas fuera. Se dejaron de hacer. Yo recuerdo, bueno, pues que muchos de los jefes de obra que había trabajando en las plantas fotovoltaicas tuvieron que irse a los parques eólicos y también se terminaron cerrando por tema de subvenciones parques eólicos. Esto hablamos del año 2008, cuando se cortan las subvenciones a las renovables. Pega un bajón muy grande el tema de las renovables en España, está muchos años bajado, mucha gente que son jefes de obra que trabajaban especialmente en renovables se tienen que mover a otros países y sucede que más adelante ya, en los últimos años, vuelve a pegar boom las renovables y todo el mundo vuelve a hablar qué buenas son las renovables, etcétera, etcétera. Pero tenemos que recordar una época en la que en España no se apostó absolutamente por nada y gobernaba o fue justamente en un gobierno Zapatero. Quiero decir que a mí cuando se hace me parece muy bien que sea muy patriota, pero cuando se hace un ejercicio de patriotismo sesgado o fundamentado porque es que ahora está gobernando el que me parece o el que me apetece y conviene, pues mira, ¿qué quiere que le diga? No me gusta. No sé, yo lo que creo es que está dejando al margen que la administración lleva una temporada que no está quedando muy bien, ni quedó bien la administración autonómica de Valencia con el tema de la Dana, donde dio una imagen la Generalitat que presidía el señor Mazón de lentitud e inoperancia.
Es verdad que no es fácil, pero es curioso que siempre den una imagen tan negativa. Tampoco me parece que toda la administración general quedara muy bien con todo el tema de la pandemia. No me parece que tampoco haya sido un momento de confianza, en el sentido de que están consiguiendo que la gente valore muy poco cualquier contundencia. Estaban diciendo que todo eso de no habrá gran apagón, que bueno, nos referimos a que no habrá gran apagón por Rusia. Ya es que digo, no entro tanto en el motivo. El caso es que se estaba asegurando que era imposible que hubiera un apagón en España, cuando lo que quizá Estaban preparados. es que se tuvieran medidas de decir, oye, a día de hoy todavía no están explicando, es tan fácil. No, bueno, es que hubo un exceso, es que en un momento se fluctuó. Digo, bueno, pero eso no debería ser posible, porque si no veo ninguna garantía de que entonces no vuelva a poder pasar la semana que viene otra vez. Entonces no creo que la administración, y eso va también por Red Eléctrica, pero también por los gobiernos, esté dando una buena opción. Bueno, si queremos dar una buena opinión, creo que los ayuntamientos y las policías municipales sí se pueden poner una medalla de cómo han afrontado todo el tema, y creo que también la UME y la Policía Nacional ha hecho una gran labor con los semáforos y tal, con lo cual tampoco quiero que parezca que todo es negativo. Pero en los mensajes a la calma, pues es muy complicado tomarse en serio nada, porque si siempre la técnica de decir, quien se atreve a decir que este estado no es perfecto es que está difundiendo bulos, pues empieza a ser un poco repetitivo, ¿no? Al final todos van y atacan lo que le conviene. Es cierto que en muchos casos, como digo, puede que sea pues, o bulos o información sin contrastar, o dudo mucho que algunos que están retuiteando o difundiendo esos comentarios de que iba a haber un gran apagón o lo que sea, se lo pudieran creer de verdad. Otra cosa, coincido que haya Claro, sido. pero a veces me gustaría que fuéramos un poquito más hipocondríacos. Es como cuando pasaba lo de, decían, va a morir mucha gente, y la gente dice, que no cunda el alarmismo, tal. Digo, bueno, pero ponte en lo peor. O sea, la gente de la ciudadanía, pero los que están cuidando el Estado, tienes que estar previsto para lo peor. No, pero que si eso no va a pasar, bueno, pero póngase en lo peor, para que si pasa lo peor estemos preparados. Me da la impresión de que que no cunda el alarmismo, no va a haber pandemia, no va a haber apagones. Oye, alguna vez estaría bien que el Estado se pusiera en lo peor para mejor, digamos, poner la venda antes de la herida. Hombre, llevamos un lustro de catástrofes que ya nos hace pensar que lo de ponerse en lo peor es una cosa que hay que hacerlo, ¿no? Yo le voy a decir una cosa también. Mire, yo cuando me pasé un montón de horas en casa con los niños y en cuanto ya pude dije, mira, necesito salir a la calle, me pasé a casa de mi hermana a verla, a ver si necesitaban algo. Al final me llevé yo cosas de su casa, curiosamente, porque vive aquí al lado. Y yo la gran duda que tenía es si iba a haber un poco, quería ver las caras, quería ver a la gente por la calle, quería ver si había un poco de tufillo de histeria colectiva. Y en general había la gente muy tranquila. Y yo le soy sincero, yo no lo estaba. Yo no lo estaba porque yo estaba pensando, joder, si esto se alarga y sin información ni nada, esto es terrible. Eso es terrible. Pero creo que no solo también los cuerpos de la policía, etcétera, etcétera, sino que creo que la gente reaccionó bastante bien. Yo también le digo que yo no fui a ningún Mercadona. Entonces yo no tuve que vivir ninguna situación de tenerme que pelear por el papel higiénico ni nada de eso. Yo lo que vi en la calle... Los habían regañado todos en mi barrio. Bueno, yo lo que vi en la calle al menos me dio una sensación muy positiva.